Bien, vamos a iniciar con esta sesión del Seminario de Investigación de Ingeniería Química. Le damos la bienvenida al doctor Jesús Alberto Ochoa Tapia. Es originario de la ciudad de Guanajuato. Sus estudios profesionales han sido en Ingeniería Química, la licenciatura ahí en la Universidad de Guanajuato, después la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en la Universidad de California en Davis. Su investigación y docencia está principalmente enfocada a los fenómenos de transporte en medios porosos y a los métodos matemáticos necesarios para ello. Es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, antes lo fue del Instituto Tecnológico de Celaya, de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad de Guanajuato. Ha sido profesor, eh, perdón, ha sido profesor también invitado de la Universidad de París y también en un centro de investigación en Australia. Asesorado 11 tesis de doctorado y 29 de maestría. Actualmente es asesor de un alumno de doctorado y una alumna de maestría. Ha publicado 78 artículos en revistas de Science Citation Index, las cuales han sido citadas un poco más de 2.300 veces. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1996 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989. Actualmente cuenta con el reconocimiento de nivel 3. Es parte de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, ANIDIC, desde 1990 y editor de la Revista Mexicana de Ingeniería Química. Actualmente en la UAM Iztapalapa, en la Universidad Autónoma Metropolitana, es director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y antes fue jefe de Departamento de Ingeniería de Procesos Hidráulica de esa misma institución. El tema que presenta es el movimiento de fluidos alrededor de medios porosos. Bienvenido, doctor Ochoa. Sí, muchas gracias, Pedro, y agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto pues estar en este seminario. Me parece que en el mismo seminario estuve hace 20 años, por ahí de junio hace 20 años, ¿no? No puedo negar que, que me gustaría más estar en Guadalajara e ir a comer por allá en algún restaurante, ¿no? Pero bueno, esto es lo que estamos viviendo y me parece que da opciones interesantes. Nos van a atender el seminario gente de otros lados, o sea, permite opciones muy, muy interesantes. Eh, 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 la, la plática pues será alrededor del movimiento de fluidos, el movimiento de fluidos alrededor y dentro de medios poros. Eh, va a ser un poco diferente de lo que había planteado yo en el resumen que le envié a Pedro, porque pienso que eh, pudiera volverse muy, muy especializado y entiendo que la audiencia es amplia y bueno, la voy a hacer revisar algunos y ver algunos resultados recientes, ¿no? Entonces, mi plática es esto es más o menos lo que tiene la plática y es, primero vamos a hablar un poco de los modelos locales y por modelos locales quiero decir los modelos que satisfacen la hipótesis del continuo, o sea, por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de difusión, ¿no? Y los modelos de medio efectivo, que los usamos en la ingeniería química eh, eh, para el diseño, ¿no? Hablaremos de una metodología para deducir ecuaciones de medio efectivo y sistemáticamente. Y bueno, espero explicar qué quiero decir con sistemáticamente. También, muy importante, hablaré un poco sobre las limitaciones de este tipo de modelos y alternativas para extender su uso, o sea, cómo sobrepasar esas limitaciones. Y algunos resultados recientes que tienen que ver precisamente con las alternativas para extender el uso de las ecuaciones de medio efectivo. Bueno, pasaremos a la siguiente, transparencia, y lo que muestro aquí es un esquema de un reactor químico, de un reactor catalítico. Esto, lo que señalo aquí, espero, se ve la manita, yo creo que sí, ¿verdad? El pointer aquí. Bueno, a esta escala, pues no vemos gran cosa, no simplemente que entre una corriente con
corriente con los reactivos y sale con los productos. Pero si hacemos un aumento, si pudiéramos tomar una fotografía y aumentarla, empezaríamos a ver los detalles de los pellets catalíticos. Si después hacemos otro aumento, pues empezaríamos a ver cómo los pellets catalíticos son un conglomerado de material donde hay pequeños poros y después esas partículas que forman el conglomerado, a su vez se puede hacer otro aumento, ¿no? Bueno, en los reactores catalíticos, pues la reacción sucede en la superficie del catalizador y si no sucediera algo en la superficie del catalizador, pues no habría un cambio apreciable de los reactivos a productos, ¿no? Entonces, lo que sucede a esa escala tan pequeña, pues se transfiere las sustancias, pero se puede ver como que se transfiere la información, ¿no? Lo que trato de poner aquí es que el sistema es muy complicado, aún la geometría, ¿no? Aún describir la geometría es muy complicado. Entonces, resolver una ecuación en un sistema tan complicado es muy difícil. No solo eso, sino guardar la información de dónde están las fronteras es casi imposible. Entonces, por eso los ingenieros químicos recurrimos a las ecuaciones de medio efectivo. Y no solo los ingenieros químicos, ¿no? Sino en general. Bueno, el problema primero en el que nos enfrentamos, o casi el primero que nos enfrentamos, más o menos conscientemente, es en fenómenos de transporte, ¿no? Por ahí en la antigua edición del libro de, del libro de Bird, en la primera edición, hay un problema en el capítulo de difusión donde resuelve esta ecuación en estado estacionario. Y dice que es la ecuación de difusión-reacción en una partícula catalítica, donde la reacción ocurre en la superficie. Dice. Y si la reacción ocurre en la superficie, entonces, ¿cómo? Y es una reacción heterogénea, ¿cómo es que en la ecuación que se plantea, pues aparece como si fuera una reacción homogénea? Entonces, es una pregunta muy importante, que yo creo que muchos, en el momento de resolverse ese problema, pues no apreciamos totalmente la complejidad, ¿no? Estamos más preocupados por la solución de la ecuación diferencial. De hecho, la que está planteada es en estado estacionario, aquí lo estoy planteando en estado transitorio, pero nos deberíamos preguntar cómo es que esa partícula catalítica que tiene una estructura tan compleja, estructura tan compleja, cómo es que la concentración solamente depende del radio, ¿no? ¿Cómo es que solamente depende del radio de la partícula catalítica cuando los poros son algo tan complicado? Y no solo eso, sino la geometría es muy difícil de representar en realidad, guardar la posición de cada punto donde está la superficie es casi imposible. Entonces, y bueno, Beard y sus coautores dicen, lo que pasa es que la difusividad es una difusividad efectiva, lo que pasa es que la constante de reacción es una constante efectiva de reacción, ¿no? Bueno, por otro lado, en el mismo libro, y de hecho, me parece en en el capítulo siguiente, donde se revisan las ecuaciones de conservación, ¿sí? Vemos lo siguiente. Vemos que la ecuación de conservación es, debido a la geometría, pues en realidad debería considerarse la variación tridimensional de la concentración, ¿no? La variación tridimensional de la concentración y considerar que la reacción, aún en el caso más sencillo, es de primer orden, ¿no? O sea, no hay acumulación, dice lo que llega, o sea, aquí está el gradiente de la concentración, el coeficiente de difusión molecular, y es un vector normal a la interfase. Creo que en general en estas transparencias, beta significa la fase fluida, sigma la fase sólida, aunque por ahí ya descubrí que algunas las tengo como fase capa, ¿no? Pero les pido una disculpa.
Entonces, la cuestión es cómo, si la concentración por la estructura del catalizador depende de las tres coordenadas, cualquiera que sean X, Y o Z, o el radio teta y Z, en cualquier sistema de coordenada, ¿cómo es que resolvemos un modelo donde solamente depende del radio, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que esta reacción, que es superficial, cómo es que ahora es parte de la ecuación diferencial como un término fuente? En otras palabras, así pragmáticamente, de alguna manera, este modelo que es válido a la escala del continuo, hubo algo, o hicimos algo, que lo mezclamos de tal manera que esta partícula que tiene los poros, ahora la vemos como si fuera algo uniforme, ¿no? Como si fuera un pseudo continuo. Y entonces, bueno, pues esta concentración de acá no es esta concentración de acá, ¿no? Sino es una concentración que mezcla todas las concentraciones en los poros y de alguna manera en el sólido, ¿no? Aunque ahí no hay soluto, ¿no? Y bueno, y la difusividad efectiva combina la geometría, la estructura del medio poroso, la difusividad molecular para llegar a esto, ¿no? Y la reacción al mezclar, que era una condición de frontera, ahora pasa a ser un término fuente de la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, entonces, espero no equivocarme de transferencia. Bueno, perdón. Entonces, algo hubo ahí, ¿no? Hubo algo que mezcló la ecuación de las escalas del continuo para la ecuación de medio efectivo. Ok. Por otro lado, el, por supuesto, el movimiento de fluidos nos ha interesado, le ha interesado a la humanidad desde que nació, ¿no? Desde que existe, pero de los primeros reportes de cuantificación del flujo, pues es la ley de Darcy, ¿no? Y hay un reporte escrito sobre las fuentes públicas en el pueblo de Dijon en 1856, ¿no? Fíjense, antes de que Maximiliano fuera emperador de México, ¿no? Por un poco de antes, ¿no? De Darcy, la ley de Darcy establece, aquí Q es el flujo volumétrico, S es la sección transversal por donde se mueve, y entonces esto les da U, una velocidad. Y esto dice que depende de una K que le llama permeabilidad, de la L, que es el espesor de una cama de una cama de material, ¿sí? H es la cantidad de la altura del fluido que está encima de esa cama y L, bueno, ya lo he dicho, es el espesor, ¿no? Entonces, él propuso esta ecuación, hizo experimentos y de esos experimentos propuso que el flujo volumétrico depende linealmente de la caída de presión, ¿no? Porque la caída de presión está relacionado a la altura de la cantidad de fluido que está encima del lecho, ¿no? Y de alguna manera al fluido que está dentro, dentro del lecho. Y le puso una constante que le llamó la permeabilidad, ¿sí? Bueno, bueno, otra vez, en forma análoga a la anterior, pues en realidad el, el flujo en un medio poroso, pues es algo muy complicado, ¿no? O sea, el fluido se va a mover, o sea, alrededor de las partículas y, y, y aún en el sentido, en el caso más sencillo, el flujo es bidimensional. O sea, lo que quiero decir, al menos existen dos componentes de la velocidad y eso casi automáticamente por conservación de masa pues quiere decir que esas velocidades pues van a depender, las componentes de la velocidad van a depender al menos de dos coordenadas, ¿no? Entonces, cómo es que la ecuación de Darcy es algo tan sencillo, ¿no? Cuando en realidad de lo que aprendemos en fenómenos de transporte, en mecánica de fluidos, pues es que la velocidad que obtenemos de las ecuaciones de movimiento, de la ecuación de Navier-Stokes para un fluido newtoniano, pues
es bidimensional, ¿no? Otra vez, ¿cómo está relacionado el problema de flujo en el caso más sencillo, aún sin efectos inerciales? Esta es la ecuación de Stokes en la fase del fluido, ¿no? Entonces, este es el término de caída de presión, el término gravitacional y el término de fricción, ¿no? O sea, para un fluido newtoniano. Entonces, es una ecuación diferencial que en el caso más sencillo, en un medio poroso, perdón, muevo demasiado el ratón, en el caso más sencillo sería bidimensional, ¿no? Entonces, tendríamos que lidiar con una ecuación diferencial parcial atado a ello, pues tenemos que resolver la ecuación de continuidad que asegura la conservación de masa, ¿no? Junto con una condición de frontera interfacial, ¿no? Y la condición de frontera interfacial es si el sólido que forma el material poroso está fijo, pues la condición de frontera en la interfase pues es de no deslizamiento, de no penetración, ¿no? A menos que el fluido, el material fuera un microporo, ¿no? Pero bueno, se podría estudiar, ¿no? Entonces, ese es aún en el caso más sencillo. En muchos medios porosos, aún si el flujo es muy rápido, me refiero, es un Reynolds grande afuera, dentro del medio poroso, el tamaño de poro, pues la ecuación de Stokes es suficiente para distribuir el movimiento. Y insisto, para un fluido newtoniano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas ecuaciones, de estas ecuaciones puede obtenerse la ecuación de Stokes? ¿Sí? Que está comprobada experimentalmente. Es más, así la dedujo, así la propuso Stokes, ¿sí? En 1857. Bueno, y entonces otra vez se presenta la cuestión de que tenemos un medio poroso y aquí lo que quiero decir, no solo el medio poroso, tenemos el problema que representa el flujo en el medio poroso, lo mezclamos, se mezcla y se obtiene la ecuación de medio efectivo, ¿no? Aquí puse BAM por las siglas del método que yo he usado y que aprendí durante mi doctorado, que es el Volume Averaging Method, ¿no? Y pues principalmente lo propuso y lo desarrolló el profesor Whittaker, que fue con quien estudié en Davis, ¿no? Entonces, pues por eso es que yo uso el método del promedio volumétrico, pero hay otros métodos como el método de homogenización que prefieren los matemáticos y otro de múltiples escalas, etc. Pero este es un método. Y me parece que tiene algunas ventajas sobre otros y eso es una de las cosas que quiero demostrarles más adelante, ¿sí? Bueno, miren, cuando uno tiene un medio poroso, digamos es un medio poroso, están dos fases, pudiera ser un sistema más complicado con más de una fase fluida. La idea es que uno promedia y ya no ve las fronteras en el resultado de promediar las ecuaciones, ya no ve uno las fronteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que este círculo punteado, ese indica la muestra. Entonces, esta flecha con X indica el centroide, el centro de ese círculo. Y, y sumamos todo lo que hay aquí adentro, de lo que sea, por ejemplo, puede ser la cantidad de fluido, lo sumamos y lo dividimos entre el volumen de la muestra. Entonces, encontraríamos una relación del volumen de fluido que hay aquí al volumen de la muestra, ¿no? Y ese lo asignaríamos a la posición X. Y esa posición X podría estar en un lugar donde hay fluido o no hay fluido, ¿sí? Entonces, eso, promediando, lo que encontramos, esto es como si fuera, no vemos las fronteras entre esto. Entonces, es lo que estoy tratando de indicar aquí. Bueno, me parece que la siguiente transparencia muestra las ecuaciones que, eh, que definen estos promedios, ¿no? Sí. Mire, por ejemplo, el promedio superficial. La psi beta quiere decir
cualquier propiedad que existe en la fase beta. Y esta puede ser velocidad, temperatura, concentración o aún la presencia de fluido, ¿no? Si hay fluido, esta psi beta vale 1, si no hay fluido, esto vale 0, ¿no? Bueno, e integramos en todo el volumen de muestra, en el fluido que hay en la muestra, ¿no? Entonces, el volumen de la muestra es este B. Este B beta, que depende de X, indica el lugar geométrico del fluido dentro de este. Entonces, cuando integramos, sumamos todas las psi beta en el volumen y luego dividimos entre el volumen, lo que estamos encontrando es un valor promedio que indicamos con esta posición, ¿no? Y ese es asignado al centroide de la muestra. Bueno, ok. Bueno, si en particular, si este psi beta es un 1 donde hay fluido y 0 donde no hay fluido, pues este integral lo que les da es el volumen de fluido, ¿no? Y dividido entre el volumen de la muestra les da la fracción volumétrica. Entonces después podríamos tener otro tipo de promedio y este de arriba lo llamamos el promedio volumétrico superficial, dividimos entre el volumen de la muestra y en este promedio volumétrico intrínseco lo que hacemos es dividir entre el volumen de fluido dentro de la muestra. Entonces, claramente el promedio son diferentes, ¿no? Y estos dos promedios, el promedio superficial y el promedio intrínseco, están relacionados por la fracción volumétrica. Este resultado se obtiene simplemente de dividir esta ecuación de arriba entre esta, ¿sí? Y entonces, esto nos muestra uno de los problemas que se pueden encontrar cuando se proponen ecuaciones de medio efectivo por intuición. Hay muchos colegas a lo largo de la historia, mucha gente, con mucha intuición. Entonces, a partir de lo que sucede a la escala pequeña, son capaces y en general con acierto de proponer cuál es la ecuación de medio efectivo correspondiente, ¿sí? Pero un riesgo es no usar el promedio adecuado. Y como vemos, al menos hay dos promedios diferentes que están relacionados por la fracción volumétrica. Si la fracción volumétrica es cercana, si casi hay puro fluido, la fracción volumétrica sería muy cerca de 1, ¿no? Y entonces los dos promedios casi es lo mismo. Pero, por ejemplo, en el hecho de un reactor empacado, esta fracción volumétrica es alrededor de 0.5. Entonces, el error que se podría estar cometiendo al usar uno en lugar del otro, pues depende cómo lo vean, puede ser un error del 200% o del 50%, ¿no? Pero pueden cometer errores muy grandes y eso, bueno, si uno es consistente en cómo hace el error, puede no resultar en un problema, pero si, por ejemplo, toma datos experimentales y los quiere usar en alguna ecuación, estar cometiéndose error de esto, ¿no? Y bueno, y después para alguna predicción de cómo funciona el proceso, etcétera, puede ser algo complicado. Entonces, la definición de los promedios es muy importante. No voy a usar todo el tiempo en el desarrollo de las ecuaciones, simplemente les voy a decir que para desarrollar la ecuación de medio efectivo, perdón, ya es que ya lo que tenemos que hacer es regresar al problema original, al problema que está definido a la escala del continuo, aplicamos los operadores de promedio, que son los que les mostré en la transparencia anterior, los aplicamos y eventualmente, claro, requiere el uso del teorema de la divergencia, etcétera. Eventualmente, en varios lugares, la aplicación de las condiciones de frontera, etcétera, llegamos a la ecuación, en este caso, la ecuación de Stokes promediada. Y la ecuación de Stokes promediada, en este caso, pues es eso, que es, si la comparan, es mucho más grande, mucho más larga que la ecuación de Stokes original, ¿no? Entonces, la ecuación de Stokes promediada, pues es esta, ¿no? Aquí identificamos inmediatamente tres términos iguales.
a los que existían, la caída de presión en términos de la presión promedio, el término gravitacional y el término viscoso. Pero hay otros términos que incluyen el gradiente de la fracción volumétrica, el laplaciano de la fracción volumétrica y unos términos integrales que es en la interfase, ¿no? Y que combinan, por ejemplo, la presión local con la presión promedio, el gradiente de la velocidad local con el gradiente de la velocidad promedio. Y obviamente, pues esa ecuación, aunque es rigurosa, pues no nos es útil, ¿no? La pregunta es, pues, ¿dónde está la ecuación de Darcy, ¿no? ¿Dónde quedó la ecuación de Darcy? Bueno, eh, eh, esta ecuación, en el seno del medio poroso, si el medio poroso es homogéneo, pues entonces la fracción de volumétrica es constante y este término se van, ¿no? Entonces, hay una simplificación en el seno del medio poroso si el medio poroso es homogéneo. Entonces, esa es la simplificación inmediata, ¿no? Porque la fracción volumétrica es constante. Bueno, pero de todas maneras sigue siendo complicada. No, la idea era promediar la ecuación para evitar tener que resolver para la presión local y la velocidad local, ¿no? Bueno, no lo logramos, ¿no? Todavía está ahí, aunque dentro de integrales, ¿no? Pues el siguiente paso es esta presión local, tratar de expresarla en términos de la presión promedio o en términos de cantidades promedio. Y por eso hacemos lo siguiente, ¿sí? Bueno, perdón, antes de decir, al haber hecho la simplificación, esto implica que el tamaño de poro es mucho menor que el tamaño del sistema, lo cual nos permite tomar muestras y la distancia característica o el tamaño característico de las muestras está indicado con R0. Entonces, si esto se satisface, la ecuación se puede simplificar como la puse arriba, ¿no? Bueno, entonces, ahora, con la idea de escribir en términos del promedio, lo que hacemos es escribir la presión local en términos de unas desviaciones, ¿sí? De unas desviaciones de presión y de velocidad. Y las sustituimos en la ecuación. Y ahora obtenemos la ecuación promedio, ya no están las cantidades locales, están las desviaciones locales. Y bueno, ¿y cuál es la ganancia de ello? Si de todas maneras no las conocemos. Bueno, ahorita la diré en adelante. Bueno, ahora, lo que sigue es tratar de encontrar estas desviaciones en términos de las cantidades promedio. Bueno, para ello, si lo logramos, puede ser que encontremos una ecuación como esta, siempre y cuando esto que está aquí lo podamos representar de esta manera, ¿no? Digamos, y eso nos llevaría hacia la ecuación hacia la ecuación de Stokes, ¿no? Si este término que estaba aquí lo podemos escribir de esta manera, pues entonces tendríamos la ecuación de Stokes, algo más, ¿no? Que es el laplaciano de la velocidad. Pero eso está por demostrarse. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues encontrando un problema para las desviaciones locales. Y ese problema para las desviaciones locales lo podemos encontrar restando al problema local la ecuación promedio, ¿no? Entonces, y ese problema para las desviaciones locales está dado aquí, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales para las desviaciones locales y la condición de frontera en la interfase. ¿Por qué? Porque la velocidad local en la superficie del sólido vale cero. Cuando ponemos la fórmula, pues dice las desviaciones es menos la velocidad local. Bueno, desde aquí se puede ver, aquí el problema es las ecuaciones diferenciales, ambas son ecuaciones homogéneas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las variables dependientes de este problema? Pues las desviaciones de la velocidad y las desviaciones de la presión, ¿no? Y la condición de frontera que tenemos, es esta, que es una condición de frontera no homogénea, ¿no?
estas ecuaciones diferenciales aceptan la solución de que las desviaciones sean cero. O sea, si ustedes ponen que las desviaciones de la velocidad y la presión son cero, se satisfacen estrictamente, ¿no? Entonces, quiere decir que las desviaciones, pues dependen, como es un problema lineal, en este caso es fácil verlo, las desviaciones dependen directamente del promedio de la velocidad promedio. Y estrictamente, varía, su distancia característica es L grande, en cambio la distancia característica de las desviaciones es L pequeña, el tamaño del poro, ¿no? Entonces, el que la distancia característica de las desviaciones sea L pequeño, bueno, tendríamos una restricción así, eh, hace que esta condición de frontera, que sería muy complicada, o sea, resolver este problema es más difícil que el problema original, ¿no? Sin embargo, en general, dentro del medio poroso, esta condición puede ser evitada. ¿Por qué? Porque el rango de alcance donde hay generación de desviaciones de la velocidad o de presión es L pequeño. Y entonces, el problema de las desviaciones se puede resolver no se tiene que resolver en todo el sistema, se puede resolver en una región representativa. Esa región representativa, pues la podemos tomar por conveniencia como una celda unitaria. Claro, entre más fácil sea la celda unitaria, más fácil de resolver el problema lo es, ¿no? Si lo hiciéramos así, entonces el problema de las desviaciones se vuelve el siguiente, o sea, las mismas ecuaciones diferenciales, la condición de frontera, la restricción promedio, pero y una condición de periodicidad. Entonces, aquí está el problema totalmente determinado en una celda unitaria. Y la única fuente no homogénea es el promedio de la velocidad. Por eso, la, por eso, la solución la proponemos del principio de superposición, es una solución formal, ¿no? Entonces, proponemos esta solución que depende de la fuente no homogénea, que es el promedio de la velocidad, y donde hay lo que está señalado, un vector y un tensor, ¿no? Y ese vector y tensor los conocemos como los coeficientes del problema de cerradura, ¿no? Entonces, el problema de la desviación lo transformamos y eh, ahora lo transformamos a un problema muy parecido, pero para un tensor y para un vector y con condiciones de periodicidad. Una vez este problema, pues lo podemos resolver, ¿no? Es un problema a resolverse en una celda unitaria. Claro, y no tiene que ser en geometrías tan sencillas como las mostradas antes. Puede ser una geometría mucho eh, lo que lo que nos limita, pues es las herramientas que tengamos para resolver este problema, ¿no? Por supuesto, nuestro conocimiento de métodos numéricos, pues para resolver el problema de flujo, o muy parecido al problema de flujo, en un medio poroso, en una celda unitaria, que es mucho más sencillo que el sistema completo, ¿no? Entonces, sí lo podemos resolver. Entonces, tendremos la ecuación donde la permeabilidad, el término que nos faltaba, pues está dado a partir del vector B y del tensor B, ¿no? Que estaría resuelto en la celda unitaria, ¿no? Entonces, y con eso llegaríamos a la ecuación, a lo que se conoce como ecuación de Darcy-Briggman, y esta ecuación tiene la caída de presión, el término gravitacional, el término de permeabilidad que se conoce como el término de Darcy, más un término extra que es el término de, de, um, el laplaciano de la velocidad y que se conoce como el término de Briggman, la primera corrección de Briggman, ¿sí? Bueno, ok. Esa ecuación, la misma antes, la misma de esta, se puede reescribir así, o sea, despejando la velocidad, aquí me faltó un punto de producto interior, como está acá, lo tendríamos de esta manera,
Y en general, el término último, la primera corrección de Brinkmann, ese término en general es pequeño, ¿no? Es pequeño comparado con el término de Darcy y en otras palabras, pues llegamos a la ley de Darcy, ¿no? Entonces, la ley de Darcy, ¿no? La ley de Darcy, claro que lo que escribió Darcy, pues fue su versión, la versión unidimensional, ¿no? La versión, porque esta velocidad promedio, perdón, oye, espérenme, la velocidad promedio, pues es un vector, ¿no? Entonces, esta es la versión tridimensional de la ley de Darcy con el tensor de permeabilidad, ¿no? Entonces, eh, y uh, uh, y esta estrictamente es válida para el seno del medio poroso, que es donde se satisface las restricciones de escala, o sea, que el tamaño de poro es mucho menor que el tamaño del sistema y por lo tanto es posible tomar una muestra que sea más grande que el tamaño del poro y que siga siendo mucho menor que el tamaño del sistema, ¿no? Bueno, ahora, lo que quiero hacer es un resumen del método, del método que usamos, de la metodología que hicimos, ¿no? Y me parece que eso es lo que voy a decir enseguida. Este resumen es el procedimiento para obtener ecuaciones de medio efectivo con el método del promedio volumétrico, ¿no? En general, eso es lo que se hace, ¿no? Eh, Creo que aquí, bueno, establezca el problema local de valor en la frontera, ¿sí? Establecemos el problema de valor en la frontera, definimos los operadores de promediado, ¿sí? Promediamos el problema, las ecuaciones diferenciales e incorporamos las condiciones de frontera, ¿no? Los promediamos y claro, cada paso tiene sus complicaciones propios del problema que estamos resolviendo. Una vez teniendo las ecuaciones diferenciales en términos todavía de variables locales, introducimos variables locales, ¿sí? Y obtenemos una ecuación diferencial, ¿no? Pero la podemos simplificar. Si lo simplificamos o la escalamos, quiere decir simplificar en base a la disparidad de las longitudes características. Y, y esa disparidad de longitudes características es lo que hace que en muchísimos casos las ecuaciones de medio efectivo se aplican correctamente. O sea, eso es, aún las que se adivinan, en muchos casos se utilizan correctamente, aunque puede haber un error en la variable promedio cuando la queremos usar para algo más, ¿no? Obtenemos el problema de valor de la frontera para las desviaciones locales y cerramos las ecuaciones, ¿no? Y aquí salió algo, no sé por qué. Y después, pues cerramos las ecuaciones promedio y obtenemos las fórmulas de los coeficientes de transporte efectivos, ¿no? Bueno, eso es a grandes pasos la aplicación del procedimiento, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos, a ver, perdón, es la ecuación de efectivo, pero no solo eso, obtenemos definiciones precisas de las variables promedio en términos de las locales, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso es lo que nos dice, lo que nos da la receta de qué tenemos que hacer para comparar con valores experimentales o aún numéricos, ¿sí? Luego, un esquema para predecir los coeficientes de medio efectivo. Y cuando digo un esquema es un problema que hay que resolver para predecir los coeficientes de medio efectivo. Pero no solo eso, sino además obtenemos las restricciones que debemos satisfacer, eh, para aplicar correctamente las ecuaciones, ¿no? Tenemos ecuaciones que en principio son correctas, pero tienen restricciones. Cuando las queremos aplicar, el sistema donde las queremos aplicar puede no satisfacer esas restricciones, ¿no? Y si las aplicamos a rajatabla, pues puede haber problemas. Bueno, entonces, okay. Ahora, vamos un poquito más adelante. Aquí es donde quiero mostrar algunos de los problemas. Este es un diagramita basado en un trabajo ya clásico del 1967 de Beavers y Joseph. Es un estudio en un canal, ¿no? En un canal
donde está parcialmente ocupado por un medio poroso. Esto de aquí abajo es un medio poroso. Entonces, el flujo en este medio poroso, pues estaría o está representado por la ecuación de Darcy, ¿no? Pero esa ecuación de Darcy, según lo que les he planteado, solamente es válida en el seno del medio poroso, ¿no? Solamente es válida en el seno del medio poroso. Y esa ecuación no es válida en el fluido, ¿no? Si el Reynolds es suficientemente pequeño, pues el flujo en el fluido está descrito por la ecuación de Stokes, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación de Stokes, aquí tenemos la ecuación de Darcy. Bueno, ahora, y esa ecuación de Darcy solamente es válida en el seno del medio poroso. Resulta que si ustedes toman muestras, eh, eh, al menos tienen estas 5 situaciones, ¿no? Tienen muestras que están en el seno del medio poroso, tienen muestras que están en el seno del medio homogéneo, ¿no? Pero también tienen muestras, tienen puntos, o sea, centroides que corresponden a lugares que tienen parte medio poroso y parte de fluido. Y resulta que ahí estrictamente no es válida la ley de Darcy. Y no es válida la ley de Darcy, ¿por qué? Porque no se satisface esta escala. Y entonces, una opción puede ser, pues no utilices la ley de Darcy ahí, ¿no? O sea, pero resulta que nosotros, ingenieros químicos, sabemos que estamos muy interesados en que el medio poroso se comunique con el fluido, ¿no? En un reactor es fundamental que lo que ocurre en el medio poroso, pues pase al fluido, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y por eso es muy importante que podamos representar correctamente el transporte entre los dos, ¿no? Puede ser de masa, pero en general todo está influido por el movimiento del fluido, ¿no? Entonces, y el problema también es para la transferencia de masa y para transferencia de calor en general, ¿no? Un problema análogo a este existe. Entonces, ¿cómo le hacemos para, para comunicar la ecuación diferencial del medio poroso con la ecuación diferencial del fluido? O sea, para plantear un problema donde tengamos la ecuación de Stokes, la ecuación de Darcy, con las condiciones de frontera apropiadas, ¿no? Bueno, entonces, eso es un problema. Y eso es de lo que quiero hablar en los últimos minutos que me quedan. Entonces, hay 2 formas, al menos, de modelado, ¿no? Una donde tenemos una ecuación del medio poroso, y este omega que le puse de subíndice aquí indica el medio poroso homogéneo, ¿no? Donde ya sabemos que en general este término, el laplaciano de la velocidad promedio para la ecuación de Darcy-Brigman, este término es despreciable. Tenemos la ecuación del fluido. Eso es una forma de modelar, que es la que nos gusta a los ingenieros químicos, ¿no? Porque no queremos que las ecuaciones tengan coeficientes efectivos constantes. Me refiero a constantes en términos que no dependen de la microestructura, ¿no? Y por otro lado, pudiéramos tener una ecuación, la ecuación que estuvo al principio rigurosamente, donde tengamos los mismos términos, ¿sí? Los primeros 3 términos, un término con permeabilidad, pero ahora habrá una permeabilidad variable que depende de dónde está la muestra en la frontera entre el medio poroso al fluido o en cualquier otra frontera, ¿no? Y tendríamos que considerar los términos donde se considera la fracción volumétrica variable, ¿no? El gradiente de la fracción volumétrica, el laplaciano de la fracción volumétrica. Entonces tenemos estas 2 opciones. Los ingenieros químicos queremos evitar esto tan complicado, ¿no? Queremos usar modelos más sencillos. Es más, no queremos, los usamos, ¿no? Nuestros libros están llenos de modelos que no consideran el cambio de coeficientes efectivos por la microestructura, ¿no? Bueno, ok. Entonces, en este diagrama planteo esa forma de modelar, ¿no? Uno, el que utilizamos, el que le llamamos el two-domain approach, el fluido, el medio poroso, y esto tiene coeficientes efectivos constantes, de hecho es la ecuación de Stokes, y el medio poroso tiene ecuación
con coeficientes efectivos constantes, incluida la fracción volumétrica, ¿no? Acá sabemos que hay una zona de transición, sabemos que hay una zona de transición que es más o menos del orden del tamaño de la muestra, ¿no? Pero aquí los coeficientes, pues son variables, ¿no? Bueno, hay quien usa funciones escalón, ¿no? Pero la cuestión es cómo cambia esa zona, cómo es el cambio en esa zona, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos hecho nosotros es precisamente de qué sucede en esta zona, ¿no? En esta que le llamamos interregión o en otras interregiones como la pared y el fluido, la pared y el medio poroso, cuando utilizan ecuaciones de medio efectivo, ¿no? Bueno, entonces, ahora les voy a hablar de algunos avances recientes. Y es precisamente para tratar de ver qué tan importantes son estos términos, ¿no? El que contiene el laplaciano de la velocidad, el que contiene el gradiente de la fracción volumétrica, el que contiene el laplaciano de la fracción volumétrica. Hay quien dice, muchos que se dedican a estudio de medios porosos, que dicen que los términos marcados en rojo no tienen razón de ser en las ecuaciones en las ecuaciones de medio efectivo y que son un resultado del método de promediado, ¿sí? O sea, que, que, nos, que, que utilizamos un método de promediado de tal manera que salen esos términos, pero que esos términos no deberían estar ahí. Entonces, parte de lo que hemos hecho es para justificar, para demostrar que esos términos son necesarios, ¿no? Y, y lo primero que hicimos fue algo muy sencillo, que con este alumno Roel, en su tesis que terminó en 2017. Y lo que usamos es un sistema como el de Vibers y Joseph, muy sencillo, que, que lo que tiene es el fluido, la parte fluida y la parte del medio poroso. Pero la parte del medio poroso son canalitos, son placas paralelas, ¿no? Que es lo que traté de mostrar aquí. Y bueno, la gran ventaja de este sistema es que si la caída de presión es la misma en la sección horizontal del sistema, pues entonces el perfil de velocidad en la dirección X es esta, ¿no? Es un perfil parabólico, ¿no? Y en cada uno de los canalitos, si todos son del mismo tamaño, pues tenemos el perfil de velocidad también. ¿Okay? Entonces, tenemos el perfil de velocidad. Y, o sea, esa es la solución, el equivalente a la solución, bueno, es la solución de la ecuación de Stokes, ¿no? De la ecuación de Stokes. ¿Por qué? Porque la geometría es muy sencilla. Entonces, lo que podemos hacer ahora, a partir de aquí, pues es promediarlo, ¿no? Promediarlo con los operadores que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos son velocidades por medio, pero no resultado de las ecuaciones por medio, sino son velocidades por medio, resultado de resolver el problema local, ¿sí? Que es una gran diferencia, ¿no? Por un lado podemos tener la solución del problema local, del problema de la ecuación por medio, y por otro lado tenemos el promediado, que es resultado de promediar el problema local, ¿sí? Bueno, y entonces lo que obtuvimos fue pues, resultados como estos, parecidos a los que reporta Vibers y Joseph, claro, en el 67, ¿sí? Y y bueno, pero esa comparación, pues, dices, pues está muy bien, pero en realidad lo que tenemos que comparar es en la interregión, ¿no? Aquí lo que estoy poniendo es la comparación del promedio de las ecuaciones que les mostré, ¿sí? Con el promedio de las ecuaciones, lo que llamamos el One Domain Approach, o sea, la ecuación con coeficientes que dependen de la posición. A esta escala, la comparación se ve excelente. A la escala de la región, en la zona donde ocurren los grandes cambios, es una zona muy pequeña, ¿no? Voy a regresar al anterior. Vean, aquí la escala es desde -1000 hasta 1000. Hacemos un zoom aquí alrededor del cero, aquí de Y entre R0 en 0, es lo que sigue. Ahí está, ¿no? Y
las curvas siguen estando una encima de otra, ¿no? Entonces, la comparación entre lo que predice el modelo con los coeficientes efectivos variables, con el promedio del problema local, pues es excelente, ¿no? Claro, podríamos decir, pues lo que pasa es que es un sistema muy sencillo, ¿no? Ok. Eh, pero ahora, vamos a ver enseguida otra cosa. Miren, las cosas como, es más, los jóvenes, yo creo que ni cuenta, ha cambiado las cosas tan rápida que ni cuenta, los que recientes, ¿cuánto tienen en la escuela? Pues tienen 4 de licenciatura, 3 de posgrado, pues en realidad creo que ellos no aprecian cómo han cambiado las cosas de rápido, ¿no? Pero hace tiempo, cuando hice el doctorado, o sea, hace mucho tiempo, resolver el problema alrededor de un círculo era tesis de doctorado, ¿no? Ahora hay programas muy poderosos que resuelven el problema alrededor de un círculo en un instante. No solo eso, tenemos computadoras para hacerlo. Antes era complicadísimo, ¿no? Bueno, y hace unos años era imposible pensar en resolver el problema en un sistema como este, ¿no? Bueno, esto es solamente el resultado, porque en realidad Roel ha podido resolver el sistema parecido al del canal, para flujo totalmente desarrollado, ¿no? Y lo que está mostrándose en la izquierda es los diagramas de contorno de la magnitud de la velocidad local, de la velocidad local. Y el rojo son los valores multiplicados por 10 a la menos 7. O sea, quiere decir que la velocidad en el fluido es 10 veces a la 7 más grande que la velocidad en el medio poroso, ¿no? Y esa es la solución del problema de Stokes, ¿no? Para un fluido newtoniano e incompresible. Estas son las líneas de contorno. Y estas son las líneas de corriente. Ah, las líneas de corriente en el fluido, en esta parte, lejos alejándose de la última partícula del medio poroso, ya son casi horizontales. Quiere decir que el flujo no solo es laminar, ¿no? Sino que es unidireccional, ¿sí? Es unidireccional. O sea, de aquí hacia arriba, el resultado obtenido como si el canal estuviera vacío, es perfecto, la suposición que hicimos. Y hacia abajo, aunque están las partículas, vean la regularidad del flujo, ¿no? Claro, hay componente Y, pero esencialmente el movimiento es hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo? Bueno, a la derecha si la caída de presión es bueno, ya no sé, de esta mano a esta mano, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por eso, cuando comparamos el resultado de los canalitos, estas placas, con el flujo, es cantidad. Este es el de velocidad por medio en la zona de cambios. Y vean la comparación. La comparación es excelente, ¿no? Casi no hay diferencia entre si son placas paralelas, si son círculos, si son cuadrados. Es más, lo hicimos también para tubos capilares circulares y casi es lo mismo, ¿no? Entonces, y bueno, y para poder reproducir esto con la ecuación de coeficientes variables, se tiene que considerar la permeabilidad como función de la posición y se tienen que considerar el término de gradiente de la fracción volumétrica y en este caso el laplaciano de la fracción volumétrica es cero. ¿Por qué? Porque la fracción volumétrica cambia linealmente o casi linealmente, ¿no? Pero de esa manera se obtiene una comparación excelente, ¿no? Bueno, ok. Entonces, podemos concluir de esta parte que existe una zona de transición en el perfil de la velocidad dentro del medio poroso y su tamaño depende de la muestra, ¿no? ¿Qué es lo que les está mostrado aquí? ¿Sí? Si la muestra es pequeña, la zona de transición es pequeña. Si la muestra crece, la zona de transición aumenta, ¿no?
Y no lo escribí, pero para ello es muy importante conservar lo que se llama el término de Brickman y las otras correcciones, ¿no? Eh, y por supuesto el resultado pues puede cambiar la interpretación de datos de transferencia de calor y de masa, ¿no? Y, y por supuesto entender el significado y limitación de las ecuaciones de medio efectivo, pues puede ser fundamental para el diseño de procesos, ¿no? Pero bueno, y estoy hablando como ingeniero químico, pero el problema no se limita a la ingeniería química, ¿no? Voy a mostrar unas referencias. El, este artículo del 93, eh, está relacionado al almacenamiento de, o sea, el trigo se puede modelar como un medio poroso y hay fluido arriba. Predecir la transferencia de calor es fundamental, pero también es importante para estudiar la erosión en el lecho de ríos, medio poroso, fluido. También se ha usado esto para la predicción de incendios en bosques, ¿sí? No, por supuesto no para, no para predecirlos, no para provocarlos, ¿no? Sino predecirlos para adelantarse y sofocarlos, ¿no? Estas referencias, pues esta tercera es de 2002, pero antier o antes de la plática me puse a buscar artículos que citan a nuestras publicaciones y, y, hay uno del principio, 2021, donde usan cosas que hacemos en, para estudiar la reología de suspensiones, ¿no? Donde la suspensión la ven medio poroso, que se deforma, etcétera, ¿no? El transporte de masa y calor en el ojo humano, en un artículo de 2020, o sea, esto es importante, y para predecir la permeabilidad de membranas en cuestiones magnéticas, ¿no? Estos son artículos pues, muy recientes, ¿no? Entonces, esto para tratar de, perdón, sí, para tratar de justificarme ante ustedes y decir bueno, que lo que hacemos puede tener aplicación, ¿no? Y bueno, creo que espero no haber ido, pues casi me pasé, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática y qué bueno que le bajó de nivel, si no hubiera estado más complicado entenderla, ¿no? Platicamos previo a que iniciara que intentó que la comunicación fuera más fluida y no clavarse tanto o no profundizar sobre pues el reto matemático que se enfrenta. Y justo comentó, doctor, que le ha tocado vivir diferentes etapas, o sea, ahorita quizás para la comunidad estudiantil actual es común tener una herramienta de cómputo, es muy fácil ya tener incluso enfrentarse a retos de los fenómenos de transporte en la licenciatura con ese tipo de herramientas, pero no lo fue así desde el principio. ¿Cómo ha influido o cómo ha ayudado la tecnología para que este tema que usted empezó a desarrollar en el doctorado, en la actualidad pueda tener, por ejemplo, no sé si ha influido como para que el número de publicaciones sea mayor en la actualidad? Pues, de los demás, pero no míos, o sea, sí, sí, sí ha influido, yo creo que sí, porque ahora se puede simular cualquier cosa, ¿no? Se puede simular muchas cosas, ¿no? A nosotros nos ha ayudado porque, este, pues antes tendrías que limitarte a sistemas tan sencillos como el de las laminitas, ¿no? Como el de las laminitas o capilares o cosas de este tipo. Ahora se puede resolver sistemas muy grandes, ¿no? Depende pues de la herramienta numérica que tengas de la máquina que tengas. Pero a mí me parece que, que la educación fundamental, o sea, las bases son muy importantes. Eh, yo, por ejemplo, cuando un alumno dice, no, es que con este puedo resolver cualquier problema del flujo de Stokes o Navier Stokes, le digo, a ver, resuélveme primero el flujo en un canal
y demuéstrame que obtienes el perfil parabólico. A ver, hazlo. Y muchos no lo pueden hacer. Y yo creo que no lo pueden hacer porque, porque no entienden los fundamentos. Y yo creo que es el momento de pararse a ver cómo le haces. O sea, eh, porque si no, le vas a pedir a la máquina que te resuelva un problema, te va a dar resultados muy interesantes, pero a lo mejor no están bien porque no, porque no, pues, porque no entienden realmente lo que está sucediendo, ¿no? Si no pueden resolver los problemas sencillos con una herramienta complicada, yo creo que es un buen ejercicio. Si con una herramienta poderosa no puedes resolver problemas sencillos, es que no entiendes, ¿no? ¿Cómo me demuestras en un sistema, eh, por ejemplo, rectangular, que obtienes la solución que te da una ecuación que solamente depende de una dimensión, ¿no? Y eso es entender, ¿no? Empezar a entender qué condiciones de frontera le debes poner, etcétera, ¿no? Sí, creo que el reto, y bueno, y sigue siendo válido, por supuesto, es que el alumno llegara a representar un sistema simplificado, un problema más complejo, Sí, porque no existían tampoco las herramientas. Ahora bien, el que muchas veces deleguen la responsabilidad de la respuesta a la herramienta sin comprender qué es lo que está pasando, pues se cae en el error de decir, eso es lo que da. Y eso es decir como que lo que da, no encontrarle, por ejemplo, la explicación al resultado obtenido, también pone en entredicho el aprendizaje que se está dando. Ahora bien, los catalizadores pueden tener diferentes, estoy pensando ya en lo de la morfología sí, sí, y cómo el método promedia estas cosas, ¿no? sí. eh, Va a llegar el momento donde ese approach o esa forma de enfrentar el problema ya ponga atención realmente en qué diferencias sutiles puede haber entre las porosidades que puede haber en los sólidos. Sí, 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 sí. Pero el método, cualquier método de promediado, porque hay otros, cualquiera, o sea, tú partes de un fundamento. Para el método del promedio volumétrico es el problema local, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de Stokes. Pero si, eh, si tú caes a tamaños de poro muy pequeños, entonces, eh, eh, o la densidad es muy baja, por alguna razón que estás tratando con gases, por ejemplo, estoy tratando de ver donde ya el planteamiento del problema original ya no es suficiente. Por ejemplo, gases poco densos. Gases poco densos, entonces pudieras tener la condición de deslizamiento, ¿no? O sea que el fluido ya deja de empezar a comportarse como un continuo y tienes deslizamiento. Y entonces, pues eso no te lo va a dar tu modelo, ¿no? Porque no está considerado desde el principio. No sé si me explico. Si tú pones una reacción de primer orden en tu desarrollo, pues eso, tu modelo de medio efectivo no va a servir para una reacción de otro orden, ¿no? Y si tú tomas el modelo de medio efectivo y lo corriges a la macroescala, a la escala del promediado, de lo que obtuviste como promediado, es probable que cometas un error. La corrección tendría que empezar desde el problema local, promediarla y llegar hasta tu modelo de medio efectivo, ¿no? Y en el medio, para obtener algo razonable, o sea, razonable, entiéndase, manejable, le haces simplificaciones y entonces tú abandonas términos, porque si no se vuelve muy difícil, ¿sí? Y si abandonas términos, pues también estás abandonando posibilidades de la ecuación para manejarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto me parece que, y muchos lo saben, yo no estoy diciendo que no lo saben, ¿no? Pero esto significa también que cuando utilizas modelos de medio efectivo para analizar tus datos experimentales, muchas veces no puedes concluir de qué está pasando a la microescala, ¿no? O sea, porque esa información ya la abandonaste, ¿sí? Ya, o sea, lo promediaste,
y entonces los detalles ya no los puedes obtener, ¿no? Sí. Es es como querer a partir de la edad promedio de una ciudad, concluir cuántos jóvenes hay y cuántos viejos hay. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y para eso necesitarías guardar otra información, ¿no? Sí. Bien. Doctor Puig, ¿quiere comentar algo? No, nada más saludarte, Alberto. Me da mucho gusto que estés bien. Sí. No te había visto con barbas de chivo hace Pues tiempo. desde que comenzó la pandemia y no me sale bien. Sí. No, felicidades, está haciendo un trabajo muy interesante. Nada No, más, ¿podría aplicarse a la recuperación del petróleo? sí, claro, sí se puede, hay gente que lo hace, ¿no? Eh, Ok, y yo digo que son gente más audaces, ¿no? Este, ah, es esa parte del escalamiento, de hacer simplificaciones, híjole, es bien, a mí, y creo que me cuesta mucho trabajo, pero hay gente que se atreve a hacerlo, ¿no? Entonces, muy bien. y lo usan, ¿sí? Qué Y bueno. lo usan para flujo de varias fases en medio poroso, y bueno, mi, mi maestro Whittaker también siempre fue muy cuidadoso, ¿no? Entonces, eh, él se pasó años para dar un paso, sí, otros lo hacían, ¿no? Y lo aplicaban, ¿no? No siempre bien, pero lo usan, ¿no? Y obtiene, y yo creo que hace falta gente de los dos tipos, ¿no? Muy bien. Porque las ecuaciones las necesitas ya, ¿no? Y otros que se dediquen a pensar. Pero sí se puede, Jorge. Muy bien, excelente. Oye, Alberto, te felicito. Saluda mucho al Güero Loco. Ya no sabía que estabas en la Guama ahora. Sí. Saluda mucho al Güero Loco. Hace mucho que no lo veo. Sí, pues yo por Zoom nada más también. Con gusto, con gusto. Salúdame a Sí. todos, por favor. ¿Cómo no? Claro. Bien, Claro. pues si no hay más comentarios, está abierta la posibilidad de que se comuniquen directamente con el doctor Alberto Ochoa para profundizar en los detalles que abordó en su plática. Así que le agradecemos mucho que hubiera aceptado la invitación, nos da mucho gusto tenerlo por acá y ojalá pronto tengamos otra vez oportunidad de que nos visite en Guadalajara y prometemos Vienes a esa torta comer. ahogada. Una ¿Eh? torta ahogada al menos. Eh, Y que dos estén todos muy cervezas. bien. Muchas gracias a Sí, todos. A no, partir de este momento eh, termino la, les agradezco muchísimo. Les